Buenos días. De nuevo quiero saludarles a todos ustedes en esta mañana, a todas las personas, amigos y conocidos que están conectados en esta mañana, en este domingo. Quiero que todos podamos contar con las más ricas bendiciones de Dios mientras estemos estudiando su palabra. Hoy vamos a seguir con la vida de Abraham, un vistazo que le echamos en el Antiguo Testamento a ese hombre, quien la Biblia llama el padre de la fe, lo llama el amigo de Dios. Recuerden que a nadie más se llama amigo de Dios, así como Abraham. Porque Abraham tuvo una conexión, tuvo una relación muy estrecha con Dios. Y hoy vamos a leer en el capítulo 18 de Génesis la historia interesante cuando Dios visita con dos ángeles, le hace una visita a Abraham. Dios en persona. Y por eso el tema hoy se llama una visita de Dios. Y claro, vamos a pensar también que Dios tiene interés en entrar en nuestros hogares, en nuestras vidas, hacernos una visita, y no solo de cortesía, sino Él quiere ayudarnos, Él quiere estar con nosotros, Él quiere bendecirnos, Él quiere compartir con nosotros, porque Él es un buen Dios. Y lo vamos a ver también como un Dios que hace milagro, un Dios sobrenatural, un Dios, como dice en la Biblia, un Dios todopoderoso. Y en hebreo se llama El Shaddai. El Shaddai, el que todo lo puede. El texto que hoy leemos termina casi así, casi al final dice: Dios mismo, Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo soy el Dios todopoderoso. Una visita de Dios. Y hoy vamos a vamos a leer el pasaje que nos corresponde en Génesis 18. Dice la Biblia, miren, voy a leer de una versión un poco moderna y le ruego el favor de acompañarme. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: mi Señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol, ya que han pasado por donde vive este servidor suyo. Les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros
y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿y dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió Abraham. Entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener ese gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarle y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó: yo sé que te reíste. Hasta aquí la lectura de esta bella historia que puedo decir que es una de mis favoritas porque desdibuja el carácter nuestro, el carácter humano, como somos, con toda nuestra fragilidad. Pero primero necesito hablar de algo. Recuerden que hemos hablado de Agar, de Ismael, y cómo Abraham y Sara recibieron un hijo, pero que no era hijo de Sara, sino hijo de la esclava de Sara, que se llamaba Agar. Y bueno, por supuesto, eso no había sido el plan de Dios. Había sido, como lo llamamos la vez pasada, el plan B de Abraham, que había como que ayudarle a Dios para que pudiera cumplir su promesa. Pero Dios no necesita ayuda. Habían desconfiado los dos en la promesa absoluta y clara, nítida de Dios, que le iba a dar un hijo a Abraham por Sara. Y cuando eso pasó, Abraham tenía 86 años. Y cuando volvemos a leer después de esos acontecimientos, ya Abraham tenía 99 años. Miremos en el capítulo 17. Cuando Abraham tenía 15. Y Agar le dio un hijo a Abraham y él lo llamó Ismael. Y Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Y ahora el capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí. Yo haré un pacto contigo. Haré
que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones. Y ya no vas a llamarte Abraham, desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean numerosos, y de ti saldrán reyes y naciones. Y el pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. A ti y a ellos les daré toda esta tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. ¡Qué promesa! Después de 13 años de silencio, un lapso donde parece que no había contacto entre Dios y Abraham. Abraham no se reportó, parece que vivió, quién sabe cómo, pero la Biblia no cuenta absolutamente nada. 13 largos años. Dios se escondió. Dios de pronto estaba bravo. Recuerden que Abraham y Sara salieron de la voluntad de Dios. Ahora, cuando salimos de la voluntad de Dios, bien podremos entrar en un silencio de Dios cuando no escuchamos, cuando no entendemos la palabra de Dios. A veces nosotros no entendemos la palabra de Dios. Sentimos al coger la Biblia, pues Dios no me está hablando. ¿Está nuestra vida espiritual intacta? ¿O estamos pasando por un desierto como pasó Abraham y Sara durante 13 años? Pero después Dios apareció y vino con 2 ángeles. Llegó de repente. Abraham estaba sentada en la puerta de su tienda, de su carpa de desierto, y ahí apareció. Era Dios mismo con 2 ángeles. Y parece que Abraham de una vez entendió que era Dios, el personaje. Y después de 13 años de silencio de Dios, Abraham le dio una recepción en su vida. Qué rico que después, cuando hemos estado mal con Dios, podemos darle la bienvenida en nuestra vida, en nuestros hogares. Y por eso yo quiero llamar esta parte una recepción impresionante. Primero, porque era una visita del mismo cielo, era una visita celestial, era una visita de Dios. Dios mismo vino a visitar a su amigo. No se aguantaba más silencio, necesitaba estar bien con su amigo Abraham. Y lo visita. Y aquí vemos cómo Abraham le abre su hogar. Dice: no, aquí bienvenido. ¿Por qué no se sientan por debajo del árbol en el patio y se hacen cómodos? Ya les mando traer un poco agua para que se bañen los pies. Porque habían caminado por el desierto, deben estar cansados. Yo ya voy a preparar un bocadito. Dice en nuestras Biblias que voy a prepararles un bocadito. Y Abraham muestra que Dios está bienvenido en su hogar. Qué rico cuando en nuestros hogares Dios está bienvenido. Y no solamente porque hay un letrero por ahí en alguna pared que bienvenido,
sea el Señor Jesucristo o otra lectura que podemos ver a veces en las paredes, cuando hay esa actitud de corazón, de bienvenida para Dios y para las cosas de Dios, para la palabra de Dios. Eso pasó con Abraham. Dios estaba bienvenido. Tenía un hogar abierto para Dios, para las cosas de Dios, para los mensajeros de Dios. Y ahí vemos el corazón generoso de Abraham. Yo quiero hacer hincapié en esta mañana en eso. Miren lo que dice, cómo Abraham atendió a Dios y sus dos ángeles. Dice, mi Señor. Y cuando dice mi Señor, en hebreo, en el antiguo hebreo, que fue escrito a la Biblia, no dice Señor como nosotros, sino era Señor de señores, el Señor absoluto, el Señor que está por encima de todos los demás. Por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Mire, después de tal vez más de 4,000 años, la Biblia como relata tan bonito los detalles. Y ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer. Y en la Biblia que normalmente usamos dice un bocado de comida. Algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró y aquí vamos a ver ese corazón generoso y ese corazón de siervo. Y recuerden que Abraham era un terrateniente, uno de los hombres ricos de Palestina. Tenía 350 trabajadores masculinos, aparte de todos los niños de ellos, las esposas. Era todo un pueblo grande. Y miren ahora, da una muestra de su corazón generoso, su corazón de siervo. No decía, pues, mire, esto es mi carpa, estos son mis bienes, miren todo, estos son mis ganados que ven ahí abajo. No estaba chicaneando, al contrario. Mire, ahí vemos un hombre de 99 años en acción para Dios. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara, rápido, toma unos 20 kilos, un bocadito, ¿no? Unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Ahora 20 kilos es medio bulto más o menos de harina. ¿De dónde la sacaron? Pues era un hombre pudiente. Y dijo, vamos a descrestar a Dios ya que viene aquí. Qué rico cuando los cristianos tratamos de descrestar a Dios, bendiciéndole a Él. No chicaneando, sino descrestándole con nuestra bondad, nuestras alabanzas, nuestro corazón generoso, nuestro corazón de siervo. Estamos aquí para servir a Dios. Rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros, él mismo, y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles. Miren, estuvo atento
Él mismo no puso una sirvienta para que le atendiera. No, él mismo quería servir a Dios. Su corazón de siervo estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Y bueno, pero en esa recepción que había en esa casa de Abraham, me impresiona una cosa. Me impresiona que mire las palabras que en la Biblia figuran. Vemos un Abraham que dice que estaba corriendo. Y dice: ahora, venga ahora. Casi grita: venga rápido, ese es urgente. Deprisa. Eso, todos son palabras que figuran en la Biblia. Pronto. Corrió Abraham. Y otra vez la palabra deprisa. Todo tenía que ser rápido para atender bien a Dios. Qué rico cuando los cristianos estamos atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios nos quiere comunicar. Y para terminar, vamos a mirar una cosa más. Ahí vemos que Dios nos hace reír. Eso es lo tercero que quiero compartir en Job 8:21. Job 8:21 dice que le voy a leer Job 8:21. Él hará que vuelvas a reír y que grites de alegría. Y en el Salmo 126, este pasaje lo conocemos mejor todavía. Salmo 126, versículo 2. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas, de alegría. A Dios le encanta hacernos reír. Abraham, en el capítulo 17, lo encontramos riéndose cuando Dios dice: vas a tener un hijo, se va a llamar Isaac, y Sara lo va a tener. Abraham se rió. Y aquí en el 18 vemos, pues eso es muy típico femenino aquí, que al terminar de comer los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, escuchen esto, eso es chistoso. Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, dentro de la tienda, estaba en la cocina, a la entrada de la carpa. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener yo ese gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no puede hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Pero eso dijo el Señor. Por eso dijo: yo no me estaba riendo.
Pero el Señor contestó, yo sé que te riste. Aquí vemos un detallito no tan bonito de Sara. Como Abraham, ustedes se acuerdan de Egipto, Abraham no le costó mucho decir mentiras ahí al faraón. Y Sara estaba aprendiendo de él. Decir medias verdades, decir mentiras, era común y Dios tenía que hablar. Y Dios es muy severo con las mentiras. Es más, Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Aquí es interesante que Dios no dice, bueno, que se ría. El problema no era tanto que se reía, sino que negaba, que le dijera mentiras. Dios detesta las mentiras. Para terminar, les quiero, en respecto a eso, contar una historia que hoy precisamente leí. Una historia de un rey que convocó a todos los jóvenes de su reino a su palacio, y allá les dijo que él le prometió su hija como esposa, y a cada uno le dio una semilla en la mano y le dice, a los 6 meses me traen esa semilla germinada aquí, y el que tenga su matica la más bonita de esa semilla, yo le voy a dar mi hija como esposa, y va a ser el futuro rey. Bueno, para hacerlo corto, a los 6 meses, todos los muchachos del reino llegaron con sus materas, con unas flores tan lindas, tan hermosas, diferentes, qué belleza de flores. Y todos allá lo que dice que habían producido esas semillas que el rey le había regalado. Y cada uno esperaba volverse príncipe allá. Y bueno, había un muchacho. En su matera, él sembró la semilla y no nació nada. Llegó con su matera, con la tierra. Y cuando apareció, todos los muchachos se burlaban. Mire esa. Y el rey vio a ese muchacho entre toda esa gente con su matera solamente tierra. Y dijo, venga usted. Sabe que usted va a ser el futuro rey. Usted se va a casar con mi hija. Y todos los muchachos, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Y el rey dijo, mire, a todos ustedes les di una semilla, pero infértil, una semilla que no sirvió. Y ustedes realmente me estaban engañando. Sembraron otras semillas por ahí para tratar de engañarme. El único honesto, el único que no llegó con mentiras, es ese muchacho. Pues Sara, en nuestra historia, no era tan honesta. Entonces, Dios quiere llevarnos a la honestidad. Y vamos a orar juntos. Gracias, Señor, por esta porción de la palabra. Te pedimos que tú nos la bendigas para nuestro crecimiento espiritual. Amén.